Ok, gente, vamos a ver ahora lo que es la relación de transformación para lo que son transformadores ideales. Porque bueno, anteriormente lo mencionaron, pero así como muy por encimita, sin tanto detalle, y bueno, me gustaría tal vez como que explicarle un par de ejemplos con esta relación de transformación para que sepan cómo funciona y cómo se puede resolver. Bueno, entonces, primero, para que quede claro, el transformador ideal es aquel que no tiene pérdidas, ¿verdad? Se asume una eficiencia del 100%, como quien dice. Y el transformador real es aquel que toma en cuenta las pérdidas, ¿verdad? Así que un transformador más o menos anda como a una eficiencia del 95%. ¿Por qué tanta eficiencia? Porque recuerden que ellos son máquinas estáticas que no presentan movimiento, y en los motores lo que es la fricción por movimiento genera mucha pérdida. Entonces aquí nos estamos ahorrando esa pérdida, por lo tanto la eficiencia siempre anda arriba que la de los motores trifásicos. Un motor trifásico andará tal vez como en un 88-89% de eficiencia, ¿verdad? De los mejorcitos, sí, ahí para abajo. Y mientras un transformador anda como un 95% más o menos, ¿verdad? Entonces, bueno, recuerden, para que quede claro, el transformador real, es que se fue la luz, ya me desconcentré, ok, no importa. Un transformador no varía la frecuencia, ¿verdad? Recuerden que si ustedes tienen, qué sé yo, 50 Hz de entrada, van a tener los mismos 50 Hz de la salida en el primario, tanto en el secundario, ¿verdad? La frecuencia no se va a ver afectada. Entonces, bueno, en cuanto a la relación de transformación, que normalmente, bueno, lo vamos a designar con la letra A o K, o no sé, puede designarse por cualquier letra casi. Podría ser entonces mayor a 1, menor a 1 o igual a 1. Bueno, espero que puedan ver porque se me apagaron las luces que por si no alumbraban mucho. Entonces, bueno, para relaciones de transformación mayores a 1, se dice que el transformador es reductor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, según esta fórmula que tengo aquí abajo, estas n vienen a representarme el número de vueltas de la bobina. Entonces vean que para calcular la relación de transformación puede ser con las vueltas del primario y las vueltas del secundario, donde si yo tengo mayor número de vueltas del primario, como en este ejemplo aquí, que tengo 10 en el primario y 1 en el secundario, ¿verdad? Digamos una relación de 10 a 1, entonces el transformador va a ser reductor. ¿Por qué? Porque tengo más vueltas en el primario, como quien dice. O sea, este 10 a 1 es la relación de transformación. Y esto quiere decir que en el primario van a haber 10 veces más vueltas que en el primario, que en el secundario, ¿verdad? Entonces, en ese caso, el transformador va a ser reductor, porque recuerden que entre más vueltas tenga, más voltaje va a generar. Entonces está generando, como quien dice, más voltaje en el primario que en el secundario, porque en el primario tengo más vueltas que en el secundario. Ok, entonces la relación de transformación ustedes la pueden representar así, digamos en un reductor 10 a 1, que lo acabamos de ver, o también así 10 2.1, esto también significa 10 a 1. ¿Y cómo obtiene usted cómo tienen el valor de relación de transformación? Agarran el primer número, que va a ser el 10, y lo dividen entre el segundo, que va a ser el 1. En este caso les va a dar 10. Esta aquí, que por cierto casi no me alcanza, ya volvió la luz, que por cierto casi no me alcanza, es la relación de transformación que vamos a usar para efectos de cálculos. Ok, la relación de transformación puede ser menor a 1. Cuando es menor a 1 significa que el transformador es elevador, ¿verdad? O sea, me va a producir más voltaje del que yo lo voy a alimentar. Entonces, un ejemplo de relación de transformación elevador pues es esta, porque vean que yo tengo una relación 1 a 10, o sea, en el secundario voy a tener, como quien dice, más vueltas. Entonces, en ese caso, recuerden que mayor cantidad de vueltas va a ser un mayor voltaje, habíamos dicho, ¿verdad? Al principio, que están viendo transformadores. Entonces voy a tener más vueltas en el secundario, lo que me va a producir un voltaje más alto en el secundario, y quiere decir que el voltaje que le estoy poniendo en el primario se está haciendo más grande, y a eso se le llama transformador elevador. Ese dato se puede representar también así, de 1 a 10.
o 1 2 puntos 10, ¿verdad? De 1 a 10 o 1 2 puntos 10. Y para efectos de cálculo ustedes agarran el primer valor, lo dividen entre el segundo, 1 dividido entre 10 queda 0,1. Entonces ven que este 0,1 es menor a 1, ¿verdad? A eso estamos hablando. Aquí me dio 10, que es mayor a 1. Entonces así lo pueden identificar. Y bueno, hay un tipo de transformador que tiene relación de transformación a 1, que se le llama transformador de aislamiento, que es de 1 a 1, ¿verdad? O 1 2.1. Ustedes dividen el primero entre el segundo y les da 1. Los que tienen relación de transformación de 1 son los de aislamiento, son especiales, tienen ciertas utilidades como protección por el mismo aislamiento que generan y para eliminar ciertas como interferencias que se hacen en la red, o bueno, ahí usted puede investigar el transformador de aislamiento, cuáles son sus funciones, para qué sirve, porque suena tonto como que un transformador de 1 a 1, pero sí tiene sus funciones, no crean. Entonces bueno, esta aquí es la fórmula general, como quien dice, para yo calcular mi relación de transformación, ¿verdad? Puede ser entre el número de vueltas del primario dividido entre el número de vueltas del secundario, o el voltaje del primario dividido entre el voltaje del secundario, o la corriente del secundario dividido entre la corriente del primario. Vean que las corrientes se invierten, ¿verdad? Vean que aquí yo tengo en estos casos lo que es secundario abajo y aquí lo tengo arriba. Lo que es la corriente es invertido. Entonces bueno, de aquí a es la relación de transformación, dijimos, ¿verdad? De aquí arriba, donde la relación de transformación no tiene unidades, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo al dividir una magnitud entre la misma, digamos, el mismo tipo de magnitud, por lo menos aquí voltios entre voltios, o amperios entre amperios, o número de vueltas entre número de vueltas, se cancelan las unidades y no me quedan unidades. Entonces no le puedo poner, qué sé yo, ni vueltas, ni voltios, ni amperios, ni nada. O sea, se van a cancelar siempre a la hora de yo calcular la relación de transformación. N, bueno, dijimos que es el número de vueltas, V, el voltaje en voltios, y corriente en amperios. Entonces bueno, eso básicamente es la relación de transformación. Con eso ya se pueden hacer muchos cálculos. Entonces, ¿qué tipo de cálculos se pueden hacer? Vamos a ver. Por aquí tengo unos ejemplos. Okay. Aquí dice relación de transformación de un cierto transformador 4 a 1, ¿verdad? Vean aquí los valores. ¿Se acuerda que les dije que podía representar la relación de transformación, verdad? También se puede escribir 4 2.1, ¿verdad? Como dijimos, 2.1. Si el voltaje medido en baja tensión en vacío es de 240 voltios, calcula el voltaje de alta tensión. Ok, entonces primero tenemos que ver qué tipo de transformador es. Entonces hacemos la división, ¿verdad? Dijimos que para saber yo la relación de transformación por medio de estos valores que me dan, yo divido el primero entre el segundo. Entonces A me va a dar, sería 4 a 1. Entonces yo agarro a 4, lo divido entre 1 y eso me da 4. Entonces, ¿qué tipo de transformador? Elevador. ¿Qué tipo de transformador es? Elevador o reductor. Tenemos que es reductor. Entonces, como quien dice, en el primario yo voy a tener más voltaje que en el secundario, ¿verdad? Tengo que ubicarme ahí porque esta información me la están dando con respecto a baja y alta tensión. Dice, si el voltaje medido en baja tensión en vacío es de 240. Entonces, ¿dónde está la baja tensión? Aquí, ¿verdad? Aquí serían 240 voltios en el secundario, ¿verdad? Porque eso, ya dijimos que como es reductor, aquí voy a tener la menos cantidad de voltaje y aquí me está diciendo que en la parte baja son 240. Y me están preguntando cuál es el voltaje de la alta tensión. Entonces, aquí cuántos voltios voy a tener. Como quien dice, ¿verdad? Eso es lo que tengo que calcular. Entonces, bueno, yo agarro mi fórmula de relación de transformación, la escribo aquí tal como está ahí. A igual N1 N2
V1, V2 y 2 y 1, y empiezo a sustituir valores. Entonces A es 4, pongo un 4 igual. De número de vueltas no sé absolutamente nada, pero los voltios sí. Entonces del primario no sé cuánto vale, entonces lo dejo igual. Ay, espérense un momento. Ay, ahí me equivoqué. Entonces de los voltios, del número de vueltas no sé nada, pero tengo que ponerlo. Pongámoslo por ahora. Es que quiero explicarles cómo se usa esa fórmula. Entonces de la parte de los voltios, el voltaje del primario no sé nada, ¿verdad? Que estoy calculando. Entonces lo pongo. Y el V2 serían los 240, el voltaje secundario en este caso. Y bueno, de las corrientes no sé absolutamente nada tampoco, pero igual tengo que escribirlos para respetar la fórmula, como quien dice. Entonces bueno, como yo no sé nada ni de número de vueltas ni de corrientes, yo simplemente los elimino de la ecuación y solo voy a dejar las partes donde yo tengo datos. Entonces bueno, el 4 lo tengo que dejar porque aquí tengo datos. Y aquí tengo dato también, que es 240. Entonces escribo el V1 sobre 240. Y el resto no los pongo porque no tengo información de nada. Entonces bueno, ya de aquí puedo despejar V1. Vean que este 240 está dividiendo, lo puedo pasar a dividir para acá. Entonces sería 240 multiplicado, o sea, está dividiendo, lo paso a multiplicar, multiplicado por 4 igual a V1, igual 240 por 4. Ok, aquí ya lo hice en la calculadora. 240 por 4 son 960, entonces son 960 voltios. Entonces ese es el valor de mi voltaje del primario en ese transformador, ¿verdad? Está pasando de 960 a 240, o sea, está reduciéndome el voltaje. Y bueno, de esa manera yo utilizo estas fórmulas de relación de transformación. Ok, voy a hacer otro ejemplo. Aquí lo tengo. Dice, un transformador monofásico ideal. Vean donde dice la palabra ideal, ¿verdad? Porque recuerden que ya real tenemos que tomar en cuenta pérdidas, pero bueno, ahorita no lo voy a hacer. Vamos a hacer todo como ideal, como que si el mundo fuera perfecto. Convierte de 400 voltios a 24 voltios en corriente alterna. Pregunta por la relación de transformación, ¿verdad? Entonces tenemos 400 voltios en el primario y 24 en el secundario, ¿verdad? Porque está convirtiendo de 400 a 24. Entonces venimos y que tenemos voltaje del primario, van a ser 400, voltaje del secundario 24, calculamos relación de transformación. Entonces hacemos lo mismo, tenemos A igual, aquí tenemos la fórmula, ¿verdad? N1, N2, V1, V2 y 2 y 1. Sustituimos, entonces tenemos que A va a ser igual. Bueno, de N no tengo absolutamente ningún dato, de una vez lo voy a quitar. De V sí tengo, ¿verdad? Serían los 400 arriba, de V1, perdón aquí, V1 400 y V2 24. De corriente no sé nada, entonces no lo pongo. Entonces aquí ya me queda la división, sería 400 dividido entre 24 y eso me da 16,66. Recuerden que no tiene unidades de nada, no le pongo nada. Entonces esto es un transformador, según esto, también reductor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me está pasando de 400 a 24 y vean que se está cumpliendo que es mayor a 1. Ok, luego la segunda parte del ejercicio dice ¿qué corriente habrá en el secundario si por el primario pasan 1,35 amperios? Entonces me están preguntando por la corriente del secundario si por el primario pasan
1,35 amperios. Entonces, bueno, estamos hablando del mismo transformador, ¿verdad? Entonces podemos usar esta relación de transformación que yo acabo de calcular. Entonces escribimos la fórmula, ¿verdad? N1, N2, V1, V2, y 2 y 1. Sustituimos el A, ya sabemos que son 1666, igual N1, ahí sí. De N1 y N2 no tengo ningún dato, entonces no lo escribo de una vez, ni de V1 ni V2, porque lo que tengo son datos de corriente. Entonces tenemos 1 y 2, que no lo sé, por cierto, entonces nada más lo voy a escribir, y 2, tengo y 1, que y 1 si lo puedo sustituir de una vez, que son 1,35, y aquí nada más despejo y 2. Vean que igual puedo pasar este que está dividiendo a multiplicar, me queda 1,35 por 1666, y esto me da, bueno, hay un error de formato muy feo, mejor lo voy a corregir, y 2 igual 1,35 por 16,66, y eso me da 22,5 amperios. Si ustedes lo hacen en la calculadora, va a dar 22,5 amperios. Y bueno, de esa forma nosotros vamos a utilizar estas fórmulas de lo que es la relación de transformación. Espero que haya quedado un poco más claro de qué se trata, porque como le dije anteriormente, en los videos que les puse lo vean así muy como por encima de la carrera, y vean que sí es algo muy importante, y de hecho se pueden hacer muchos tipos de problemas. Recuerden que esto es un transformador ideal. Existe el transformador real en el que usted ya tiene que tomar en cuenta la pérdida, la eficiencia que va a tener, la caída de potencia que va a tener, ¿verdad? Porque recordemos que los transformadores con eficiencia del 100% asumimos que la potencia de entrada es la misma potencia de salida, ¿verdad? No tiene ningún tipo de pérdida. Pero ya con transformadores reales, la potencia de salida va a ser más pequeña que la potencia de entrada, obviamente, ¿verdad? En este caso, bueno, estamos hablando de un 5% más pequeña en la salida que en la entrada por cuestiones de pérdidas, ¿verdad? Recuerden que los transformadores pueden tener pérdidas, ya sean por el cobre, por los campos magnéticos, por, bueno, muchos factores que pueden generar pérdidas. Ok, gente, vamos ahora sí con la segunda parte de este video, que ahora, bueno, vamos a introducir lo que es el concepto de potencia en un transformador, ¿verdad? Un transformador ideal monofásico, muy importante, porque, bueno, luego vamos a ver más adelante que los transformadores trifásicos, todos estos conceptos de potencia, relación de transformación y todas las fórmulas relacionadas, ya tienen que tomar en cuenta otros factores como raíz de 3 y otras cosillas que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Aunque sean transformadores balanceados. Pero bueno, estos cálculos son para transformadores monofásicos ideales, ¿verdad? Tomen en cuenta eso. Entonces, bueno, si suponemos que las pérdidas son de 0, ¿verdad? Un transformador, ya que es ideal, por ley de la conservación de la energía, ¿verdad? Yo voy a tener que la potencia que entra, toda la potencia que entra va a ser igual a toda la potencia que sale. Entonces, si tengo que P1 es igual a P2, recuerden que la fórmula de potencia es voltaje por corriente. Entonces quiere decir que si ustedes multiplican el voltaje en el primario por la corriente del primario, le va a dar el valor de potencia en el primario. Si ustedes multiplican el voltaje secundario por la corriente del secundario, les va a dar la potencia del secundario. Pero como estas dos potencias son iguales, ¿verdad? Porque toda la potencia que está entrando se está aprovechando al 100%, o sea, todo lo que entra al primario sale por el secundario, no hay pérdidas de nada en ningún lado, asumiendo que es ideal, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de una sola potencia, ya que las dos son iguales, donde va a estar regida por esta fórmula. Entonces ya con todas estas formulitas, ¿verdad? Nosotros vamos a hacer cálculos.
Ok, aquí ya resolví el ejercicio para que no se me haga tan largo el video, ojalá agilizar un poco. Bueno, lo que voy a hacer es extraer los datos de este ejercicio C que tengo aquí, ¿verdad? Entonces, bueno, se dice que se tiene un transformador reductor, el cual un voltaje en el primario de 20 kilovoltios. Entonces yo aquí, un voltaje en el primario de 20 kilovoltios o 20.000 voltios, que es lo mismo, y 500 voltios en el secundario. ¿Ven? Entonces yo aquí pongo voltaje en el secundario 500. Luego dice que a la vez esta tensión tiene una corriente en el primario de 5 amperios. Ok, entonces corriente en el primario 5 amperios y 150 vueltas. Entonces también las vueltas del primario van a ser 150. Entonces dice que calcule todo esto. Empezamos por la relación de transformación. Entonces recuerden que yo para la relación de transformación tengo esta fórmula. Para calcular la relación de transformación yo necesito ya sea estos dos datos o estos dos datos o estos dos datos, pero de aquí yo solo tengo los dos datos de voltaje, ¿verdad? De corriente solo tengo uno y el de número de vueltas solo tengo uno. Entonces voy a utilizar este de aquí para calcular la relación de transformación, esta parte de la ecuación, obviamente con esta. Estos de aquí no me sirven porque los tengo incompletos. Entonces yo voy a escribirlo de esta forma, solo la A, que es lo que estoy calculando, la relación de transformación, V1 sobre V2, porque es donde yo tengo datos, ¿verdad? De estos dos. Entonces V1 son los 20.000 amperios, 20.000 voltios que tengo aquí, y los 500 amperios, los 500 voltios con amperios. Entonces yo hago la división, ¿verdad? La calculadora serían 20.000 dividido entre 40 y eso me da, no mentiras, dividido entre 500 y eso me da 40, ¿verdad? Aquí tengo los 40. Recuerden que no tiene unidades, entonces no tengo que poner nada. Aquí ya tengo mi primera parte. Ok, la segunda parte del ejercicio dice que calcule la corriente del bobinador secundario. Entonces, bueno, igual necesito las fórmulas de relación de transformación. Ya tengo la relación de transformación, que son 40, lo acabo de calcular, y tengo que utilizar esta parte de la ecuación porque es donde estoy buscando mi corriente en el secundario, ¿verdad? Porque la del primario ya la tengo. Entonces voy a copiar esto, ¿verdad? Que es esta aquí, con esta parte de aquí, que es esta parte de aquí, la parte de las corrientes. Entonces, bueno, nada más sustituyo datos. Aquí la A, bueno, son los 40, no son 4. Entonces, bueno, despejo I2, aquí tengo este 5 dividiendo, lo paso a multiplicar, entonces me quedaría 40 por 5, van a ser la corriente I2, 40 por 5, son 200 amperios, esa va a ser mi corriente 2. Ok, ya tengo calculada mi parte 2, vamos con la parte 3, dice que la parte 3 es calcular el número de vueltas de secundario. Entonces, para calcular el número de vueltas de secundario me vengo a mi fórmula de relación de transformación igual, busco la parte donde tengo datos, necesito estas de aquí porque estas son las partes del número de vueltas de primario y el número de vueltas de secundario. Tengo el valor de la relación de transformación que eran 40, entonces nada más copio esta parte con esta parte, ¿verdad? Que es la que necesito en este caso. Entonces tienen que saber cuál es la parte que van a necesitar, ¿verdad? Cada vez para copiarla, no van a copiar, vimos que no es necesario copiar todo esto porque al fin y al cabo hay unas partes que yo no voy a necesitar. En este caso yo voy a necesitar este y este. Entonces, bueno, yo aquí sustituyo el A, que son los 40, ¿verdad? N1 son los 150, el número de vueltas del primario, y tengo que despejar el número de vueltas del secundario. Entonces yo aquí para despejar esto lo paso a multiplicar y este 40 lo paso a dividir, entonces me queda 150 dividido entre 40, eso me da 150 dividido entre 40, me da 3,75, pero bueno, lo pueden redondear a 4 vueltas. Y bueno, la última parte, bueno, ya tengo lista la parte 3, ¿verdad? La última parte sería calcular la potencia del transformador. Recuerden que la potencia del transformador es la misma, tanto el primario como el secundario. Yo puedo calcularla con el voltaje del primario, con la corriente del primario, o con el voltaje del secundario, con la corriente del secundario.
De hecho voy a hacerlo con 2 para que vea que tiene que dar igual. Entonces digamos que potencia del primario, que van a hacer con los datos del primario. Yo sé que va a ser esta fórmula, V1 por I1. Entonces V1 son los 20.000 y I1 son los 5 amperios. Entonces yo agarro la calculadora, hago este cálculo, 20.000 por 5 y eso me da 100.000 watts. Ahora voy a hacerlo con los datos de secundario, que sería V2 y I2. V2 son 500, vieron aquí, I2 son los 200. Entonces yo agarro 500 por 200 y eso me da los 100.000, los mismos 100.000 que me tienen que dar, porque recuerden que estamos hablando de un transformador ideal sin pérdidas. Y entonces vean que por ley de la conservación de la energía, yo estoy obteniendo la misma cantidad de energía sin pérdidas, ¿verdad? Porque algunos al principio se imaginarían, pero ¿cómo rayos hace un transformador para aumentar el voltaje? O sea, ¿qué hace? ¿Magia? No, vean que hay una relación voltaje-corriente que al multiplicar ambas siempre me tiene que dar la misma potencia, tanto el primario como el secundario. Porque ustedes aquí van a decir, sí, pero este transformador pasó de 5 a 200 amperios y sabemos que los amperios es un dato muy potente, ¿verdad? Muy destructivo. Entonces, ¿qué hicieron ahí? Magia, las esferas del dragón, no sé, no, porque vean que él tuvo que sacrificar de este montón de voltios que tenía 20.000, bajarlos a 500 para poder pasar esos 5 amperios a 200 amperios, ¿verdad? Al fin y al cabo, la multiplicación siempre se tiene que cumplir, que la potencia tiene que ser la misma. No es que el transformador es mágico y saca energía de la nada y crea energía de la nada y aumenta de 100 voltios a 200 y sin sacrificar nada a cambio. O sea, no, hay una relación que tiene que cumplirse entre voltaje y corriente para que me dé los mismos valores de potencia tanto en el primario como en el secundario. Ok, vamos a ahora resolver el ejercicio de este que está aquí, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo, bueno, quedamos en el 3 aquí, voy a poner aquí ejemplo 4. Entonces vamos a ver los datos que tiene. Dice, se tiene un transformador de 12 kilowatts. Entonces tenemos una potencia de 12 kilowatts o 12.000. Yo prefiero poner 12.000 watts, ¿verdad? Son 12 kilowatts o 12.000 watts. Yo prefiero poner los 12.000 para no estar poniendo una calculadora por 10 a la 3 porque me atrasa más. Está conectado a una tensión de 10.000 voltios en el primario. Entonces tenemos un voltaje en el primario de 10.000 voltios. Si sabe que la relación de transformación es de 5, calcule. Entonces tenemos una relación de transformación, es un 1, ¿verdad? Una relación de transformación de 5. Entonces nos están pidiendo tensión en el secundario. Ok, tensión en el secundario. Yo tengo relación de transformación. Entonces esta parte, la parte 1, voy a ponerle aquí un 1. Yo necesito calcular V2, ¿verdad? Entonces, ¿quién me relaciona A, V1 y V2? Va a ser la relación de transformación, ¿verdad? Tengo A, V1, V2. Te voy a copiar esta parte con esta parte de la fórmula. Entonces, ¿cómo me va a quedar? A igual V1, V2. Sustituyo. A son 5. Seguimos. La relación de transformación de 5. Igual V1 son los 10.000. Y V2 no lo tengo. Entonces tengo que despejarlo. Igual paso a multiplicar. 5 lo paso a dividir. V2 me va a quedar 10.000 sobre 5. Agarro la calculadora, pongo 10.000 dividido entre 5 y eso me da 2.000. Entonces tengo un voltaje en el secundario
de 2000 voltios. Y esa sería mi primera parte. Ok, la parte 2 voy a resolverla aquí arriba para ahorrar espacio porque luego no me alcanza. Ok, la parte 2 dice que la corriente en el primario necesito. Ok, entonces igual me vengo a esta fórmula donde aquí tengo la relación de transformación, aquí tengo las corrientes, pero tengo un problema porque yo necesitaría la corriente 1 o la corriente 2 para poder calcular la otra. O sea, necesito, aquí tendría 3 datos, ¿verdad? Necesito 2, pero aquí yo solo tengo la relación de transformación. De corrientes no sé absolutamente nada, vean, no sé nada. Tengo potencia, voltaje, relación de transformación y otro voltaje. De corrientes no tengo absolutamente nada. Entonces, pues, puña, ¿qué hago? Pero bueno, me acuerdo que tengo estas fórmulas salvadoras. Entonces, ya con la potencia, yo puedo calcular corrientes, ven. Porque tengo potencia, voltaje y corriente. Aquí me faltaría la corriente. Y de este lado me faltaría la corriente de esta. Pero me están pidiendo la corriente del primario, entonces la parte que voy a utilizar es esta de aquí. Esta fórmula es parecida a esta, ustedes van a utilizar agarrar solo la parte que ustedes necesitan. Entonces ustedes tienen potencia, que son los 12.000, voltaje 1, que son los de 10.000, y tienen que despejar la corriente del primario, que es lo que está pidiendo el ejercicio. Entonces copio esta parte, que haría P igual V1 por I1. Sustituyo P, son los 12.000, igual V1, son los 10.000, y I1 no lo tengo que despejarlo. Entonces, ¿cómo queda ese despeje? Tengo estos de 1000 multiplicando, los paso a dividir, entonces serían 12.000 dividido entre 10.000, y eso me dan, vamos a ver, voy a hacer una calculadora para asegurarme por aquello que me equivoque. 12.000 entre 10.000, ahí está, fue igual, y eso me da 1.2, y eso me da 1.2 amperios en el primario. Y ya resolví mi parte gracias a mi fórmula de potencia. Vean que yo puedo utilizar la fórmula de potencia también para calcular tanto voltajes como corrientes, ¿verdad? Del primario como del secundario. Entonces, muy importante tomarla en cuenta para cuando usted le dan la potencia desde el principio. Ok, dice, si se hacen 80 vueltas por el primario, ¿cuántas vueltas debo hacer en el secundario? Entonces tengo un N1 de 80. Y bueno, apuntémoslo por aquí en los datos del principio. 80. Entonces aquí ya puedo usar mi fórmula de relación de transformación, porque tengo la relación de transformación, número de vueltas en el primario, y tengo que calcular las del secundario. Entonces copio esta parte y esta parte de la ecuación. Entonces, bueno, aquí voy a dividir un poco. Quedaría A igual N1 sobre N2, ¿verdad? Sería estas partes de aquí que voy a necesitar. Tenemos que A, sustituyendo, son 5. 5 N1 son los 80 vueltas, ¿verdad? Esto sí tiene unidades. 80, y N2 no sé, tengo que calcularlo. Entonces aquí despejo, paso este a multiplicar y el 5 lo paso a dividir. El N2 va a ser igual 80 entre 5, que va a ser igual, tiene calculadora, 80 dividido entre 5 son 16 vueltas. 16 vueltas en el secundario. Ok, y como última parte tengo que calcular la corriente en el secundario. Entonces ya aquí vuelvo a recurrir a esa fórmula, ¿verdad? Puedo hacerlo con esta o puedo hacerlo con esta, porque yo ya tengo el dato de la corriente del primario que la calculé aquí. Entonces puedo usar esta de aquí con la relación de transformación, o la potencia con este de aquí, porque yo ya tengo también el voltaje del secundario. O sea, con cualquiera de los dos pueden hacerlo. Entonces, bueno, yo voy a hacerlo con las dos para que demostrarles que ustedes pueden hacerlas con las dos. Entonces puedo hacerlo primero con la fórmula de relación de transformación, o copiar esa parte con esa parte, ¿verdad? Que son las que necesito. Entonces sería A va a ser igual I2 por I1. Lo hago así porque a veces ustedes dicen,
Ay, profe, pero yo lo hice con la otra fórmula, está malo. Entonces, no, no está malo. Mientras todo tenga lógica y estén haciendo las cosas bien, no tiene por qué estar malo. Aquí van a copiar el 5 y 2, que no lo tengo, es que estoy calculando, la corriente de secundario, y el I1, que son los 1.2. Aquí espejo el I2, este 1.2 está dividiendo, paso a multiplicar, entonces I2 va a quedar 5 por 1.2. En la calculadora 5 por 1.2, y eso me va a dar 6 amperios en el secundario. Ok, ahora vamos a hacerlo con otra fórmula. Bueno, esta sería la parte 4, me la estoy poniendo. Esta sería, ay, ya me perdí, esta sería la 1, parte 1, esto no, esta sería la parte 2, ¿verdad? Parte 2 que pedía corriente en el primario, no, esta sería la 3. Ahí me disculpan que no estaba, esta sería la 4, y bueno, vamos a hacer la 4 pero de otra forma. Ahí perdí un poquillo el orden, pero bueno, ustedes entienden. Vamos a calcular ahora con esta ecuación de aquí. Entonces, bueno, yo tengo la potencia, necesito I2, entonces voy a copiar esta parte de la fórmula, que es la que tiene I2. Entonces potencia va a ser igual V2 por I2. Ok, sustituimos la potencia, son los 12.000 watts. V2 son 200, dijimos. Aquí tengo I2, despejo I2, eso me va a dar igual, esto 200 multiplicando lo paso a dividir, serían 12.000 entre los 200, eso me va a dar igual a, una calculadora, 12.000 dividido entre 200, y bueno, en medio 60 porque aquí ok, hay medio 60, pero ¿por qué? Hay un dato que está malo y no sé si se dieron cuenta, fue a puro principio. De hecho, yo al dividir 10.000 entre 5, eso me da 2.000, ¿verdad? No 200. Por dicha, ese dato no lo había vuelto a usar en ningún otro cálculo, pero de hecho, por eso es bueno que de repente lo hagan, lo comprueben con las dos maneras para ver si alguna cosa está mal y revisen, porque ahí aquí eran 2000, ¿verdad? El V2 no son 200. Ahí me disculpan, es que yo lo que pasa es que veo desde la pantalla del teléfono la calculadora y a veces no veo bien, pero si veo desde afuera, o sea, si veo desde aquí, si no veo de la pantalla, me pierdo, o sea, desenfoco lo que estoy grabando, entonces tengo que estar viendo desde la pantalla del teléfono y a veces me pierdo por eso. Entonces, bueno, ya lo corregí, aquí son 2000, entonces ahora sí, tenemos los 12.000 dividido entre los 2000 y ahora sí me da los 6 amperios, ¿verdad? Entonces vean que sí fue bueno. Imagino que algunos notaron el error desde el principio, pero es que yo no lo vi bien, no lo vi desde la pantalla del teléfono, me cuesta ver, y yo estoy medio ciego. Entonces, bueno, gracias a que lo hicimos de las dos formas, corroboramos que teníamos un dato malo, ¿verdad? Como les digo, por dicha, este dato de V2 no lo habíamos usado en ningún otro cálculo, por todo el resto de los cálculos están bien, pues solo este aquí que ya lo utilizamos, y como estaba erróneo, obviamente nos iba a dar algo malo, y ya revisé y era eso, era este dato aquí de 10.000 dividido entre 5 que nos estaba fallando. Entonces, bueno, vean, así se resuelven este tipo de ejercicios ya combinando lo que es la relación de transformación con la fórmula de potencia para transformadores monofásicos, ¿verdad? Recuerden eso. Ya, como les digo, más adelante vamos a ver trifásicos, y los trifásicos ya tienen un poquitín más de complejidad. Hay factores de raíz de 3 que salen por ahí,
que hay que aplicarlos. Pero bueno, de momento eso sería todo.